Muy poco después de la época de Aristóteles, la cultura griega de repente se extendió ampliamente por Asia y África, gracias a las aventuras militares y conquistas de Alejandro Magno. Llevó el idioma griego y el conocimiento griego a Persia, Babilonia y Egipto. A cambio, los griegos recogieron una gran cantidad de conocimientos de los babilonios y de los egipcios. Alejandro fundó numerosas ciudades en las tierras conquistadas por él. La mayor y más importante fue Alejandría, bautizada así por él como es natural. Dio comienzo al asentamiento de su población en la desembocadura de la rama más occidental del Nilo, en el año 332 a.C. Alejandría se convirtió en la capital del nuevo reino egipcio, regido por los descendientes de Ptolomeo, uno de los generales de Alejandro. Se convirtió en crisol de antiguas culturas. Una tercera parte de su población era griega, otra tercera parte judía y la tercera y última egipcia. Ptolomeo I estableció un museo en Alejandría, aquí en lo que hoy llamaríamos una universidad. Congregó a todos los filósofos que pudo, ofreciéndoles apoyo y seguridad. Su hijo, Ptolomeo II, prosiguió su obra, reuniendo libros para el museo hasta que se convirtió en la biblioteca más grande del mundo antiguo, mientras los estudiosos acudían en tropel al museo para poder beneficiarse de su biblioteca y demás facilidades. Atenas declinaba como centro del saber griego y Alejandría ocupaba su lugar. Permaneció como centro intelectual del mundo antiguo durante 700 años. Los estudiosos de Alejandría continuaron en la tradición de los filósofos joníos y de Aristóteles. Pero bajo la influencia egipcia, su pensamiento acerca de la composición del universo y la naturaleza de los elementos tomó una nueva dirección. La mayoría de los pensadores griegos tan solo habían razonado acerca del mundo físico, sin hacer muchos intentos para observar o probar experimentalmente sus ideas. Según el punto de vista de la filosofía griega dominante, tal como fue expresado por Platón, lo ideal era más importante que lo material. Por ello, las verdades más importantes respecto de la naturaleza esencial de las cosas serían descubiertas por puro pensamiento más que dedicándose a las cosas materiales. Por el contrario, los egipcios eran un pueblo sumamente práctico. Trataban ciertas piedras calentándolas con carbón de leña, por ejemplo, para obtener metal de ellas. Fabricaron cristal de la arena y ladrillos de la arcilla. Prepararon tintes y medicinas y otras muchas sustancias. Los griegos dieron el nombre chemia a este arte de tratar materiales con objeto de cambiar su naturaleza. Tal vez habían tomado la palabra de Chem, el nombre egipcio de su propio país. Algunos pueblos creen que chemia además debe entenderse como significando magia negra. En lo que a los egipcios se refiere, llamaban a su tierra negra, por una muy buena razón que nada tiene que ver con el misterio en la magia. Hacía referencia al negro y fértil suelo de su país natal, el Nilo, que contrastaba con las amarillentas arenas del desierto. Cuando los árabes conquistaron más tarde Egipto, colocaron a chemia el prefijo al, que equivale en árabe al artículo el, con lo que la palabra se convirtió en alchemia y con el tiempo en español en alquimia. Los primeros artesanos que trabajaron con metales, tintes y otras sustancias mantuvieron sus técnicas en secreto, a fin de conseguir un monopolio sobre sus productos y ponerle unos precios elevados, una práctica no desconocida en la actualidad. Esto se añadió al misterio que rodeaba a la alquimia. También hizo crear una jerga en la mayor parte de los escritos alquímicos. De hecho, la alquimia fue al principio casi una religión, y los egipcios consideraron al dios Tot como el dios de la alquimia. Los griegos reservaron este honor para su dios Hermes, que era su doble de Tot, y por ello llamaron a la alquimia el arte hermético.
Aún empleamos este término en la actualidad, cuando guardamos algo de una forma estanca, un procedimiento que los antiguos egipcios empleaban a veces en alquimia. Decimos que está herméticamente cerrado. Los alquimistas griegos. El primer escritor griego sobre alquimia que conocemos fue un hombre que trabajaba los metales, llamado Bolos Demócrito. Trató de combinar el crecimiento práctico de los egipcios con la teoría de Aristóteles. Bolos Demócrito sabía que ciertos tratamientos podían cambiar el color de los materiales. Por ejemplo, mezclando cobre, un material rojo, con zinc, otro gris, se produce una aleación amarillenta, bronce. Su color era parecido al del oro. Bolos Demócrito razonó que el primer paso para formar el color del oro llegaría a formar el mismo oro, y dando que, de acuerdo con Aristóteles, tanto el plomo como el oro estaban formados por los 4 elementos universales: tierra, agua, aire y fuego. ¿No podría ser transformado el oro simplemente por el cambio de las proporciones de los elementos? Bolos Demócrito empezó a experimentar con toda clase de recetas para convertir el plomo en oro. Este fue el principio de un largo esfuerzo de más de 2000 años para llegar a la transmutación de los metales, de una voz griega que significa cambiar por completo. La idea fue adoptada entusiásticamente por tantas personas que en una época tan temprana como el año 300 a.C., un alquimista llamado Zósimo escribió una enciclopedia de alquimia que abarca a 28 volúmenes. Casi todas las teorías alquímicas son consideradas en la actualidad como un conjunto de desatinos, pero eran tomadas tan en serio que en tiempos del emperador romano Diocleciano, este ordenó que todos los libros de alquimia fuesen destruidos, partiendo de la base de que si todo el mundo aprendía a fabricar oro, se arruinaría el sistema monetario y se vendría abajo la economía del imperio. La destrucción de los libros que ordenó es una de las razones de que conozcamos hoy tan poco acerca de la alquimia griega. Tal vez si hubieran sobrevivido más libros, encontraríamos algunas gemas de auténtica sabiduría en medio de tantos desatinos. Por ejemplo, Zósimo descubrió ciertos experimentos en los que parecía hablar de un compuesto al que hoy llamamos acetato de plomo. En el siglo V, Alejandría se hundió como centro de conocimientos, después de que el emperador Constantino hiciera el cristianismo la religión oficial del Imperio Romano. Alejandría fue atacada por los nuevos conversos como centro de enseñanzas paganas. Las tropas cristianas destruyeron gran parte de la gran biblioteca y forzaron a muchos de los estudiosos a emigrar. Además, Constantinopla, la ciudad que Constantino había fundado como su capital, reemplazó a Alejandría como depositaria del saber griego. No obstante, durante 1000 años, los estudiosos cristianos se dedicaron más bien a la teología y a la filosofía moral que a la filosofía natural. El único alquimista importante durante estos siglos en Constantinopla fue Calínico. Inventó el fuego griego, una mezcla de sustancias cuya fórmula exacta se ha perdido. Probablemente se componía de pez y cal viva. La cal viva se hidrata con gran desprendimiento de calor. Cuando se le añade agua, calor suficiente para prender fuego a la pez. Además, el fuego griego ardía con mucha fuerza en el mar. Los ejércitos de Constantinopla lo emplearon para alejar a las flotas invasoras.
Islam y elixires. Durante el siglo siguiente a que Constantinopla se convirtiera en capital, el Imperio Romano fue invadido por tribus bárbaras procedentes del norte. Hacia el año 500, toda la mitad occidental del imperio estaba por completo bajo el dominio de los bárbaros, y en el siglo VII la mayor parte de la mitad oriental, incluyendo Siria y Egipto, que habían caído en manos de la nueva religión, y el Islam, fundada por Mahoma. Los ejércitos árabes se lanzaron sobre Siria y Persia, y luego invadieron el norte de África. Tomaron Alejandría el año 640 después de Jesucristo. No obstante, culturalmente los árabes fueron conquistados por la tradición del saber griego. Los mahometanos, más receptivos al conocimiento pagano que lo habían sido los cristianos, preservaron la filosofía natural griega en centros árabes de cultura, como Bagdad, El Cairo y Córdoba. Bagdad, la capital del mayor de los imperios musulmanes, alcanzó la cúspide de su poder y gloria en los siglos 8 y 9. En la actualidad es la capital del Irak. El Cairo, fundado por los musulmanes en el siglo X, se convirtió en un gran centro cultural en el siglo XIII. En la actualidad es la capital de Egipto y la ciudad más populosa de África. Córdoba, la capital del reino musulmán establecido en España en el siglo VIII, declinó en su importancia tras su reconquista por los reyes cristianos españoles en el siglo XIII, pero es aún una importante ciudad provincial en el sur de España. El primer alquimista árabe del que tenemos antecedentes es Khalid ibn Shaddad, que vivió del año 660 al 704. Fue hijo de uno de los primeros califas árabes y pudo haber ascendido al trono al no haber sido por las intrigas palaciegas. Afortunadamente estaba más interesado en la alquimia que en la política. Se retiró, afortunadamente, de la vida pública y se dedicó a sus estudios. Se supone que aprendió alquimia de un griego alejandrino y que escribió muchos libros acerca de este tema. No obstante, el fundador más importante de la alquimia árabe fue Jabir. La vida de Jabir coincidió con el apogeo de la gloria de Bagdad en el siglo VIII. Fue funcionario alquimista en la corte del califa Harún al-Rashid y amigo personal del visir del califa, Jafar. Ambos aparecen en muchos de los cuentos de las Mil y una Noches. Después que el visir perdiera su favor y fuese ejecutado, Jabir decidió que resultaba más sano abandonar la corte, por lo que regresó a Al-Kufa, una ciudad a unos 160 kilómetros al sur de Bagdad, donde había nacido. Muchos libros y tratados se atribuyen a Jabir, tantos en realidad que algunos de ellos es posible que fuesen escritos por otros alquimistas que pusieron el nombre del famoso alquimista en los libros para atraer más atención hacia sus obras. En los tiempos antiguos esto constituía una práctica muy común. Al parecer, Jabir fue un alquimista muy cuidadoso. Escribió las fórmulas para producir un gran número de nuevos materiales. Además, no estaba satisfecho con la noción de que todas las sustancias estuviesen compuestas de los 4 elementos de Aristóteles. Aparte de esto, se dedicó a desarrollar otras ideas, las cuales tal vez se le habían ocurrido ya a otros alquimistas griegos. Jabir consideraba el hecho de que los metales y los metaloides poseían propiedades muy diferentes. ¿Cómo podían estar ambos compuestos del mismo elemento sólido, la tierra? Decidió que los metales debían de contener algún principio especial, el cual, cuando se añadía a la tierra en diferentes proporciones, producía los diversos metales individuales. Este principio, según Jabir, debía de existir en grandes cantidades en el mercurio, porque este metal era un líquido y además debía de contener poca tierra sólida.
Javier se percató más adelante que algunos metaloides ardían, mientras que los metales eran incombustibles. De nuevo razonó que habían de existir algunos principios especiales, que añadida a una sustancia le confería la propiedad de ser capaz de arder. Decidió que el azufre debía de contener ese principio en mayor proporción, porque el azufre ardía con facilidad. Su principio de inflamabilidad fue, por tanto, el azufre. Javier llegó a la conclusión de que todas las sustancias sólidas eran combinaciones de mercurio y azufre, es decir, de los principios que estos representaban. Además, si, por ejemplo, se podía alterar la proporción del plomo, se podría convertir este en oro. En el siglo IV, Bagdad produjo un segundo gran alquimista, apropiadamente conocido como Al-Razi, un nombre que después los europeos cambiaron por el de Ramsés. Probablemente era de descendencia persa, puesto que su nombre significa el nombre de Ray, una antigua cuya ciudad ruinas se encuentran cerca de Teherán. Aproximadamente a la edad de 30 años, Al-Razi visitó Bagdad. Allí, según cuenta la historia, quedó fascinado por las historias que escuchó a un boticario acerca de medicina y enfermedades. Al-Razi decidió estudiar medicina y acabó siendo jefe de los médicos del mayor hospital de Bagdad. Al-Razi describió sus experimentos tan cuidadosamente que los modernos estudiosos pueden repetirlos. Describió el yeso blanco, por ejemplo, y la manera en que podía emplearse para formar moldes que mantuviesen en su sitio los huesos rotos. También estudió la sustancia que conocemos en la actualidad con el nombre de antimonio. Otro médico nacido en Persia, sin duda el más ilustre de los médicos de la Edad Media, fue conocido como Ibn Sina. Después que sus libros fuesen traducidos al latín, se hizo famoso entre los estudiosos europeos, con una mala pronunciación de su nombre, que quedó en Avicena. Había nacido en Afshan, cerca de Bujará, una ciudad del noroeste del moderno Irán y que hoy forma parte de la URSS. Escribió más de un centenar de libros sobre medicina, algunos de ellos muy voluminosos, e hizo listas de centenares de medicinas y de sus usos. Naturalmente se convirtió en un alquimista, puesto que la mayor parte de las drogas se obtenían por medio de procedimientos alquímicos. No obstante, fue un alquimista fuera de lo corriente, puesto que no creía que la transmutación fuese posible. En esto se encontraba por delante de su tiempo. Los alquimistas seguían persiguiendo la transmutación de los metales con creciente ansia. Cada cual deseaba descubrir el secreto de la fácil riqueza, persiguiendo inalcanzablemente una misteriosa sustancia, según polvo seco y mágico, que produciría la transformación en mercurio y azufre y formaría oro. Los árabes llamaron a esta sustancia mágica al-iksir, de una palabra griega que significa seco, lo cual probablemente quiere decir que los griegos comenzaron primero la investigación. La palabra se ha hecho de uso corriente entre nosotros como elixir. Los alquimistas naturalmente imaginaban que el maravilloso elixir que cambiaría los metales baratos en oro también tendría otras muchas maravillosas cualidades. Curaría, por ejemplo, las enfermedades y haría posible que los hombres viviesen para siempre. Incluso hoy a veces hablamos de medicina como elixires, y en fantasías literarias hablamos de elixir de vida, que puede hacer inmortales a los hombres. En siglos posteriores, los europeos, al pensar en el elixir como un material duro y sólido, lo denominaron la piedra filosofal. Después
de Avicena, los libros árabes sobre alquimia no fueron otra cosa que un puro galimatías. El poder y la cultura musulmana empezaron también a declinar, mientras que el imperio se destruía. Pero, afortunadamente, Europa estaba empezando a emerger de su infancia intelectual y a hacerse cargo de la antorcha de la ciencia. Próximamente, solo en Instituto Secundario Sal Si Puedes. También en nuestro canal de YouTube. Contrata Premium y deja de ver anuncios.